Ahora recién. Me alegra que estén conectados todos y todas. Me alegra también que podamos seguir esta segunda fase en esta modalidad. Y como habíamos quedado la tarde de hoy, íbamos a trabajar sobre el video que vimos y poder identificar, poder compartir con los compañeros y las compañeras los elementos más importantes o los factores más importantes que forman, digamos, o que definen lo que es una evaluación en un contexto de proyectos de desarrollo social o de programas gubernamentales o de políticas públicas a nivel nacional o a nivel local, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que los que están presentes, que puedan compartir lo que pudieron identificar con relación a los factores claves que forman parte, digamos, de la evaluación o que nos indican que lo que estamos haciendo es una evaluación y no un monitoreo y no un seguimiento o una actividad puntual de revisión de, digamos, de algún objetivo. Entonces, queda abierto y veo que está Ana, Norma, no sé qué es O, Croce sería Oscar. Después está Noglia, ¿quién más? Alicia, Idalina, Iván, se van conectando, Guido, así que estamos mejor, estamos ya 13. Luis, Vanessa, Ángel. Bueno, abro el micrófono, así que por favor, si pueden, también los que tienen, no sé si todos tienen cámara, pero algunos en su gran mayoría tienen micrófono. Entonces voy a lanzar así Iván. Iván, por ser el primero en ingresar a la reunión de hoy. Iván, ¿pudiste volver a mirar el video que compartimos en la clase pasada y que también alzamos? Hola, ¿quiénes tienen quiénes tienen su micrófono abierto y quieren hablar? No sé qué pasó acá con el audio. ¿Alguien está hablando? Alicia, tenés tu micrófono abierto. Podés arrancar. Parece que Alicia se fue. Bueno, voy a volver a Iván. Iván, ahí. Profe, escuché mi nombre por ahí. Sí, Iván. ¿Recordás que la semana pasada dijimos que hoy íbamos a abrir la reunión con con un pequeño debate, ¿verdad? Sobre lo que cada uno de ustedes pudo identificar como factores claves de lo que sería la evaluación en el contexto de evaluaciones de políticas, de programas y proyectos. eh, ¿Te parece que empecemos contigo o si no viste el video, de cualquier manera que puedas? Profe, justamente, si no vi el video, o es necesariamente que haya visto el video, porque sinceramente no pude ver. Entonces, no sé si igual voy a poder. Pero igual si entendés el concepto de evaluación, podés comentar. O Ana, te escuchamos. Alicia, que abrís tu micrófono, pero no se te escucha. O Alicia, se escucha algo detrás. Noglia, entonces. Le voy a pedir a Noglia, que siempre fue muy participativa también en sus diferentes participaciones dentro del... Adelante, Hola, buenas Noglia. tardes a todos. ¿Qué tal, profe? Muy Sí, bien, qué te gusto pido volver a disculpas. encontrarte. Sí, Sí, o sea, es que igual que Iván todavía no pude ver tampoco el video porque desde hoy recién me estoy conectando.
Pero vos en toda tu experiencia laboral, entiendo que tuviste participación en equipos donde han formulado programas, donde han formulado proyectos, donde han formulado Sí. políticas públicas. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cuáles crees que son los factores claves de la evaluación en este contexto de políticas, programas y proyectos del sector público? Bueno, y en primer lugar, que me gustaría comentar en base a mi experiencia, ¿verdad? O sea, con base en mi experiencia, Ujú, que siempre generamos proyectos, sobre todo yo trabajé mucho ya en ámbito de cooperación internacional, ujú, pero generalmente se queda todos los proyectos, digamos, se quedan en la finalización de las actividades. O sea, casi nunca me tocó participar en una intervención de evaluativa ya, digamos, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que hay herramientas y metodologías para ese proceso de evaluación. ujú. Tengo también entendido que se hace así tipo focus group bueno, y usa otras herramientas metodológicas para sacar la información de los resultados de un proyecto u otro, ¿verdad? Pero te soy sincera, yo hasta hoy día, así con todos los programas y proyectos que trabajé, casi nunca, o sea, ahora mismo no me acuerdo, ¿verdad?, haber llegado a la parte evaluativa. Ok, ok. Bueno, gracias de cualquier manera. Tu aporte es importante porque eso nos hace ver, ¿verdad?, de que en el espacio en el cual a ustedes les toca hoy desempeñarse, digamos, hace falta que realmente se focalice también en lo que hace a la evaluación de los proyectos que pueden estar siendo ejecutados desde el sector público. Sí, José o Juan era, no me acuerdo. Adelante, Ángel. Todos quieren hablar ahora, adelante. Yo escucho nomás y anoto. ¿Qué consideran ustedes después de haber visto el video, los que vieron el video y los que no vieron el video, así como Noglia? ¿Qué consideran ustedes o cuáles consideran ustedes los factores más importantes dentro de Profe, la... ¿por qué me poner como mal ejemplo? Dios mío. No, no, pero no viste nomás, no, sos mal ejemplo, no es tu culpa que no pudieras participar en la reunión anterior. Adelante, adelante, Erlinda. Parece que vamos a tener que ver de vuelta el video para que podamos discutir. Hola, profe. Ángel te habla. Hola, Ángel. Todo bien. La verdad que está bien. No miré el material. No puedo Bueno, darle otra vez un vistazo. viste que no sos la única Noglia, no te enojes. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a mirar de vuelta el video y vamos a debatir a partir del video. Es un video que no es muy corto, son 12 minutos. Entonces, a partir de esos 12 minutos después del video, vamos a dedicarle el tiempo para debatir y poder, digamos, avanzar en los conceptos, que son tres conceptos muy importantes que están, digamos, uno de la mano del otro, ¿verdad? Porque sí o sí suelen ejecutarse o suelen realizarse, no paralelamente, pero dentro de lo que es el proceso de implementación de los, de los proyectos o de los programas y políticas sociales. Bueno, voy a volver a ver, a habilitar el video. Y que permiso, voy a dejar de compartir esto para ir al video.
Un momentito. Bueno, ahora sí se ve, ¿verdad? La pantalla donde dice evaluación pública. Sí, se ve, Rosa. Ok, va. Hola, bienvenido a esta segunda parte, a esta cápsula que ahora se encuentra relacionada en esta ocasión con la evaluación de las políticas públicas. La formulación de una política pública se supone que debe contribuir a la solución del problema, o al menos a la reducción de la carga del problema. Terminada esta etapa de formulación, entonces, viene la etapa de evaluación del ciclo de la política pública. Y esta evaluación y seguimiento corresponde a la última etapa del ciclo. Los errores más frecuentes se encuentran asociados al fracaso de los malos resultados de las políticas públicas y se relacionan muy fuertemente con su etapa de diseño, que llega incluso hasta la fase de implementación, de ejecución. Y en ocasiones también la emergencia de estos factores externos, que en ocasiones son desfavorables, no los consideramos y por ende el diseño de la política pública no queda en buenas manos. Tanto el seguimiento como la evaluación permiten detectar estas deficiencias, estos problemas, ya sea para su inmediata o inclusive para la posterior rectificación de la política pública. A continuación veamos algunos detalles sobre la evaluación y seguimiento de la política pública. Vamos con ello. Bueno, vamos ahora entonces a trabajar desde el punto de vista del esquema de la evaluación. Dentro de la administración pública, el concepto de la evaluación. En la cápsula anterior, como vimos, surge el concepto de la formulación, pero esto ha sido un elemento histórico muy interesante con reformas institucionales que surgen en distintos periodos de tiempo, del 90 al 94, y hay la creación de capacidades en el gobierno y el fortalecimiento de instituciones sociales y regulatorias. Por sobre todo se crea en Chile, por ejemplo, el FOSIS, y hay una mirada también distinta, producto del surgimiento de un proceso también interesante dentro de nuestra historia. En el año 94 y 2000 ya hay una modernización de la gestión pública, con iniciativas también orientadas a la gestión por resultados. O sea, hay una mirada también distinta que comienza a tomar parte de la estructura chilena y en particular en el uso de los recursos que existen en el Estado. Desde el 2000 a 2005 ya hay una profundización de la gestión por resultados y hay muchas reformas estructurales en la administración pública, incluso la creación del servicio civil, las reformas en las finanzas públicas y una serie de otros elementos que van surgiendo en el camino y que conforman parte de un proceso que ha llegado hasta los días de hoy, con una gran cantidad de reformas que inclusive incorpora elementos que también no están relacionados con el proceso de evaluación en sí, pero que son bastante innovadores, como la ley del lobby y algunas otras leyes, la ley de probidad, la transparencia, etcétera, forman parte de las reformas institucionales que han emprendido y que tienen el fin de generar exclusivamente confianza en la institucionalidad. La ley de presupuesto de cada año define parte importante de los instrumentos de gestión por resultados de la gestión pública. Existen muchos protocolos de acuerdo entre el Congreso, entre el Ministerio de Hacienda, que se enmarcan una parte importante de los instrumentos que van a ser utilizados en la gestión por resultados. Se apoya también en otros organismos, por supuesto, contralores, no solamente la Contraloría General de la República, que es un ente que visa cada uno de los procesos, sino también hay una auditoría de control interno en cada una de las instituciones. En definitiva, estos son los actores y los mecanismos de integración entre ellos. El Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuestos, la famosa DIPRES, donde uno a nivel regional también va a discutir los recursos que son regionales, correspondiente a cada una de las regiones que existen en nuestro país. Esa dirección de presupuesto decide también, planifica y controla cada uno de estos recursos. Y para aquello también hay un comité interministerial de evaluación, entre ellos que se incorpora la Videso, que es el Ministerio de Desarrollo Social y antiguamente conocido también como el Ministerio de Planificación. Hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social. Y otro de los ministerios también que entra, pero desde una mirada también política, es la Secretaría General de la Presidencia, que tiene el fin, efectivamente, de tener parte de una visión global y política del funcionamiento de las políticas públicas que van a existir, por ejemplo, en nuestro país.
La Dirección de Presupuesto en particular realiza un proceso presupuestario que bien hemos dicho, surge también una discusión presupuestaria no solamente de las regiones, sino que también de cada uno de los ministerios que van a presentar básicamente su gestión a la Dirección de Presupuestos y generan una especie de discusión presupuestaria donde las instituciones claramente también son evaluadas de acuerdo al grado de pertinencia de su gasto. Tiene que haber una justificación del gasto que van a realizar para luego realizar efectivamente algunas rendición de cuentas. Hay todo un proceso al interior que también luego de año tiene que ser evaluado también por el Congreso Nacional. ¿Cómo nosotros realizamos la evaluación de estos programas que son programas gubernamentales? Para ello existen algunos instrumentos, que son instrumentos de monitoreo y seguimiento. Entre ellos nosotros logramos ver indicadores de desempeño que surgen en el año 93, balances de gestión integral también que se implementa el año 97, definiciones estratégicas que surgen en el año 2001, presentaciones estándar de programas del presupuesto, el 2000. O sea, hay una gran cantidad de instrumentos que son utilizados y que hasta los días de hoy juegan un papel importante dentro del desarrollo de la política pública. En el área de la evaluación, que es lo que nos interesa, los instrumentos están relacionados con la evaluación de programas gubernamentales que surgen en el año 97, evaluaciones de instituciones que surgen en el año 2002, y también la evaluación de programas nuevos que surge el año 2009. Dentro de los mecanismos, muy importante mecanismo de incentivo institucional, que estos van desde el contexto de los funcionarios, está el programa de mejoramiento de la gestión, el famoso PMG, que surge el año 98, está la ley médica, también que es un aspecto fundamental, y también las metas de eficiencia institucional que surge el año 2007. En realidad, uno se debe detener, el programa de mejoramiento de la gestión, el famoso PMG, es un incentivo institucional para los funcionarios, de tal manera que ese incentivo es el que reciben cada 3-4 meses dentro de cada una de sus instituciones y se encuentra relacionado con el cumplimiento de una determinada meta, al igual que también los incentivos relacionados con el convenio de desempeño colectivo. O sea, son elementos que hablan de una modernización de la gestión pública y que tratan de generar mejores y mayores productividades, tanto en la formulación de los proyectos como en todo el manejo institucional que existe dentro de la administración pública. Debemos mencionar también la importancia que en la evaluación tienen las definiciones previas, como por ejemplo las definiciones estratégicas, que recogen información estratégica y que se basan en la misión, en los objetivos estratégicos que tiene una determinada institución. En particular para lograr algunos indicadores que te permitan evaluar el desempeño, siempre y cuando estos sean relevantes, verificables y medibles también a costos razonables, de tal manera que esa mirada también es muy importante antes de generar la evaluación. Dentro de los aspectos de la evaluación que cualquier evaluación debe considerar, en particular debemos detenernos también en identificarlos. Uno de los importantes es el diseño de la evaluación. Otro también es la organización y la gestión que se va a llevar a cabo en el momento de generar la evaluación. Asimismo, también los resultados, teniendo principal precaución en la eficiencia, en la eficacia, también en la economía de los resultados que vamos a tener. La sostenibilidad, que habla de las capacidades institucionales para mantener un determinado aspecto en el tiempo, la justificación y también las recomendaciones que se van a entregar ante programas que tal vez podrían estar evaluados con observaciones. A continuación podemos ya darle un barniz al concepto de cuáles son los principios de la evaluación de las políticas públicas. Y en realidad nosotros vamos a nombrar 5 que son muy importantes y que deben estar considerados al momento de evaluar. El primero es que debe ser independiente. La evaluación debe ser externa a la institución y al ministerio responsable. Eso es muy importante. Transparente. Los resultados deben ser de carácter público, que tú te puedes ingresar a cualquier página, vas a ver que están disponibles para la revisión de cualquier persona. Tiene que ser una evaluación también técnica, es un principio fundamental. La evaluación debe ser pertinente, objetiva, es decir, fundamentarse en antecedentes estrictamente técnicos. También tiene que ser oportuna, la evaluación debe proveer información en los tiempos adecuados para apoyar la toma de decisiones en nuevos procesos presupuestarios, y también tiene que ser eficiente. El costo de la evaluación debe guardar relación con los resultados que se espera de ella, o sea, tienen que ser juicios evaluativos. Y en cuanto al proceso de la evaluación,
El proceso que se va cumpliendo principalmente se relaciona con la selección de los programas en las instituciones, la selección de los evaluadores, la preparación de antecedentes, la capacitación y preparación de los marcos lógicos preliminares, que es la metodología que se utiliza, para llegar entonces a los procesos de la evaluación, que involucra efectivamente la revisión de los resultados y las recomendaciones. Esto me lleva a generar compromisos con la institución y el Ministerio de Hacienda en acciones específicas y en plazos que permitan generar un seguimiento, una retroalimentación nueva para ver si existen algunas observaciones, para seguir básicamente con el proceso de evaluación de cada uno de los programas y proyectos que conforman parte de la administración pública. Bien hemos dicho, la metodología que utilizamos en nuestro país para la evaluación de los programas gubernamentales es una metodología que está basada en la matriz de marco lógico, que vamos a ver a continuación. La matriz de marco lógico es una matriz muy interesante que te permite efectivamente relatar y generar, por ejemplo, indicadores, medios de verificación para poder contrarrestar esto con el fin, el propósito, los componentes y las actividades que tiene básicamente la administración pública y el programa o proyecto en particular. De seguro surgen muchas inquietudes, muchos elementos extra. Nosotros hemos dado una mirada bastante general al proceso de la evaluación de la administración pública y en particular de los programas y proyectos. Es importante indagar. Hay una gran cantidad de información en Internet que es información pública. En particular, si tú entras al Ministerio de Desarrollo Social, vas a encontrar una gran cantidad de información, inclusive también en la página de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, y en la página del Ministerio de Hacienda. La información es pública, de tal manera que puedes aprovechar de revisarlas y ante cualquier trabajo o inquietud que necesites llevar a cabo, tienes la información disponible de estas páginas del gobierno de Chile. Bueno, en este ciclo de cápsulas, primero con la formulación y segundo con la evaluación, espero que te haya quedado claro, por supuesto, de manera general el proceso. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Estamos preparados para poder compartir y debatir sobre los conceptos que nos mostraba acá el profesor, ¿verdad? Que es un profesor chileno, como pudieron ver. También, evidentemente, tiene una serie de capacitación que hace desde la formulación de políticas públicas y proyectos hasta todo el proceso de evaluación e inclusive la parte de qué herramientas podemos utilizar para la evaluación. Ahora sí queda nuevamente abierta la, digamos, el debate que teníamos que hacer hoy con relación a, al revés, qué loca. Con relación a los conceptos que pudimos escuchar sobre evaluación que nos dio el profe. Bueno, Noglia nos decía que no ha podido todavía formar parte de evaluación post implementación de políticas públicas. De presupuesto por resultado, que solamente la gente de administración y planificación, si está por ahí, no va a poder explicar mejor. Pero desde mi área sí solemos dar reportes de productos, ¿verdad? De productos que habla de la parte cuantificativa de los productos institucionales, ¿verdad? En eso sí, sí me pareció muy familiar todo lo que hacemos. Ok. Adelante, otra persona. Juan Pablo, que te está sumando. Suerte que pusimos otra vez el video, porque él tampoco pudo estar la vez pasada por compromisos institucionales. ¿Cómo está, Juan? Tanto tiempo. Hola, hola, Romy. Sí, tendrías que apagar uno de los dispositivos porque aparentemente tenés abierto dos dispositivos. Entonces apagar, digamos, silenciar uno de ellos para evitar que haya
acople de sonido. Empezamos hace un ratito nada más y vimos nuevamente el video porque muchos no pudieron acceder o no pudieron ver, no tuvieron tiempo. Entonces, la pregunta de la actividad de la semana pasada que íbamos a discutir hoy es en función justamente a este video y también algunos conceptos que ya desarrollamos al cerrar la clase pasada. Yo les preguntaba cuáles son los factores claves de la evaluación, ¿verdad? En este caso, enfocándonos siempre en en aquellos programas o proyectos o políticas públicas en los cuales a ustedes les ha tocado participar a lo largo de su trayectoria profesional en el sector público, ¿verdad? Cecilia, ¿querés agregar algo? No, ¿sí? La No, profe, no sé si se me escucha ahí. te escuchamos. No, la verdad que nada que agregar, particularmente como comentó Noelia, también ahora recién me escuché. Ciertamente conocemos desde afuera todos estos procedimientos, pero nunca tampoco me tocó participar como tal en la evaluación. Ujú. Ya, ok. Bueno, en vista, no sé si alguien que haya participado dentro del equipo, Joana, Luis, Ana, Patricia vi que estaba también por ahí, la líder del grupo PO. Bueno, en vista de que no tenemos evidentemente mucha experiencia en el tema de evaluación, entonces voy a compartir con ustedes lo que la semana pasada tocamos, que justamente tiene que ver con, no sé si se ve la pantalla, se ve la pantalla completa o se ve, bueno, se ven las diapositivas aquí en el costadito también, ¿verdad? La idea de estas diapositivas es contextualizar un poquitito justamente lo que decía el profe del video anterior, donde justamente los gobiernos a nivel Latinoamérica, cuando empezó todo este proceso de modernización, se le dio un enfoque, digamos, más estructurado y más organizado a lo que es la gestión de las políticas públicas. O sea, no desde el punto de vista exclusivamente de acciones puntuales o proyectos puntuales, sino con un enfoque de política pública. Entonces, cuando uno genera, como por ejemplo, hablando de la empleabilidad, que es uno de los compromisos que el SINAFOCAL, ¿verdad?, tiene que implementar para poder desarrollar, digamos, una mayor empleabilidad que esté ligado al tema de competitividad laboral. El SINAFOCAL tiene que estar inserto o tiene que desarrollar sus programas y proyectos en el marco de una política pública que garantice el incremento, el aumento o la accesibilidad, ¿verdad?, al empleo por parte de diferentes sectores o actores dentro de lo que sería nuestro grupo o nuestros grupos de beneficiarios. Entonces, básicamente lo que hacemos realmente en el marco de una política pública es diseñar y gestionar proyectos que nos permitan luego tener no solamente desde el proceso de formulación e implementación, sino que tengan también un proceso de monitoreo y seguimiento y de evaluación. La evaluación
es un componente del proceso de gestión de proyectos. Como pueden ver acá en el PPT, ¿verdad? La gestión de proyectos es una combinación de herramientas y técnicas derivadas de buenas prácticas y estándares internacionales que nos permiten asegurar el cumplimiento o el logro de objetivos, resultados, productos o servicios que prestemos, ¿verdad? En un tiempo determinado, con un costo determinado presupuestado, del cual por lo general no deberíamos salirnos, con un alcance concreto, ¿verdad? Alcance se refiere al alcance de qué productos y qué servicios y de qué calidad estamos hablando, ¿verdad? Para poder llegar a esos objetivos o meta objetivos, ¿verdad? Dentro de lo que son los programas nacionales y las políticas públicas. Cuando hablábamos del proyecto, de la necesidad de definir y tener claridad en cuanto al alcance del proyecto, también hablábamos realmente de que generalmente este alcance tiene que tener, para que digamos podamos tener clarísimo en qué consiste la definición del alcance de del proyecto, tenemos que tener claro los objetivos y resultados o productos que queremos entregar o los procesos que queremos desarrollar en el tiempo, en un tiempo concreto y con un costo concreto. O sea, el alcance del objetivo realmente está constituido perdón, el alcance de un proyecto está constituido por estos tres componentes: la definición de lo que queremos entregar, el tiempo en el cual queremos entregar y los costos o presupuestos que debemos ejecutar para poder llegar a ello, ¿verdad? Si es que no tenemos claros estos tres componentes, generalmente puede suceder que no logremos los objetivos, no podamos entregar los productos comprometidos dentro de lo que sería un proyecto o un programa nacional para cumplir con una política pública determinada, ¿verdad? Y es allí también donde a lo largo de la historia, o sea, como decían en el video, que en la década de los 90 se van incorporando metodologías que ayuden a las políticas públicas a lograr y alcanzar, digamos, los resultados que se pretenden. Puede ser en educación, en salud, en empleo, en vivienda, en medio ambiente, etcétera. Fueron desarrollándose diferentes metodologías y una de ellas es la que hasta hoy día estamos implementando, estamos ejecutando, que es la gestión por resultados o la gestión para resultados. La gestión para resultados tiene estos componentes principales, ¿verdad? O sea, el enfoque de gestión para resultados está definido como una estrategia de gestión a nivel, digamos, de un ente ejecutor, centrada en la forma en que tenemos que potenciar la creación de valor público. Es decir, no podemos quedarnos en el logro de un objetivo de un programa exclusivamente, sino que tenemos que poder articular diferentes programas donde por lo general estamos orientando a mejorar la calidad de vida de una población determinada, ¿verdad? Con una mirada ya de política pública. Cuando hablamos de programas, por ejemplo, como Tecoponá, como el programa de vivienda que surgió en la época en la que estaba Senavitat, el programa de educación de los chicos, ¿verdad? Del sector público. Si bien se acuerdan, posiblemente, ahí está. O sea, si se acuerdan, realmente se tenía, para poder acceder al programa Tecoporá,
había una serie de condicionantes sí, condicionantes que tenían que considerarse, ¿verdad? O sea, si yo quería acceder al programa Tecoporá y tengo niños en edad escolar, por ejemplo, no tenía empleo, no tengo vivienda, etcétera, etcétera, tenía que comprometerme por lo menos a que mis niños no estén en la calle conmigo, ¿verdad? En el semáforo o vendiendo cosas, sino que ellos estén en la escuela mientras yo estoy trabajando en la calle. Entonces, y al mismo tiempo yo accedía a una ayuda social, vamos a decirlo de esa manera, un fondo, ¿verdad? Que formaba parte del programa Tecopona. También está el tema de, o sea, con esas mismas, digamos, prerrogativas de, mm, de cumplir con ciertos factores o ciertos elementos claves que ayuden de alguna manera a disminuir la deserción escolar y compañía, surge todo el tema del programa de alimentación escolar, tanto de lo que sería el almuerzo escolar por un lado y la merienda escolar por otro lado, administradas por diferentes entes gubernamentales. Y la gestión por resultado tiene estos pilares en el ciclo de gestión de las políticas y programas, que son los siguientes. Por un lado, la planificación. Este enfoque de gestión por resultados nos exige a nosotros planificar para poder lograr y alcanzar los resultados dentro del marco de las políticas públicas y realmente toda la estructura de gestión de los equipos técnicos, la dotación de presupuesto, la dotación de materiales, la selección de los beneficiarios, tiene que estar enfocada, ¿verdad? Tiene que tener un enfoque muy fuerte para realmente lograr y alcanzar resultados. Entonces tenés planificación por resultados, presupuesto por resultados, gestión financiera, auditoría y adjudicaciones, o sea, todo lo que es la parte de compras públicas también tiene que estar ligado a la gestión por resultados. La gestión de programas y proyectos, es decir, yo no puedo meter cualquier proyecto eh, si no está ligado, por ejemplo, al tema bueno, de que los chicos en edad escolar estén por lo menos hasta el 9º grado, ¿verdad? Que puedan terminar diferentes ciclos. O sea, todos los proyectos que yo vaya a acompañar en el ámbito de la educación tienen que fortalecer ese objetivo, ese macro objetivo que es que los chicos terminen hasta el 9º grado por lo menos, ¿verdad? De la educación pública. Por otro lado, el monitoreo y la evaluación también tienen que estar enfocados y como decía el video, decía, eh, tienen que estar enfocados los instrumentos que voy a utilizar, desde qué es lo que voy a evaluar, desde quiénes, o sea, la selección de los profesionales que van a evaluar, el diseño metodológico, y coincidiendo con lo que decía Noglia en un momento dado. Nosotros estamos desde hace muchos años, muchas décadas, se utiliza la metodología del marco lógico como una herramienta, un instrumento desde la formulación hasta la evaluación de los proyectos, programas y políticas públicas. Entonces, realmente esos son factores fundamentales. Y lo que decía también el profe en el video, decía que la evaluación tiene que ser independiente, tiene que ser objetiva, tiene que ser efectiva, tiene que ser oportuna y transparente. Eran 5 principios claves que deben cumplirse para el tema de la evaluación.
Y por otro lado, decía, el proceso de selección de la evaluación tiene estos componentes, o sea, seleccionar los programas o proyectos o políticas que queremos evaluar, por supuesto, en el marco de las instituciones que son las que aplican esa política, ¿verdad? En este caso, los entes de aplicación. Se seleccionan los evaluadores, se preparan los antecedentes, se desarrolla una capacitación y preparación en función al marco lógico de todo, o sea, todo el equipo tiene que tener la misma, tienen que manejar los mismos conceptos, tienen que conocer los mismos documentos que conforman, digamos, el proceso de evaluación y para poder implementar concretamente la evaluación. Y tiene que haber, obviamente, compromiso público de esa institución para poder llevar adelante la evaluación de programas. Y cuando hablamos de evaluación, son tres los conceptos que están muy ligados realmente al proceso de evaluación y al proceso de implementación y formulación de los proyectos. Siempre hay un elemento que no está mencionado acá, que es como digamos, un plus, un valor agregado que también hay que tener en cuenta, que es la sistematización, ¿verdad? Pero entrando concretamente en estos tres conceptos que van uno de la mano del otro concepto, por un lado, decíamos la vez pasada que el monitoreo es una herramienta práctica para la recolección de datos en diferentes momentos, ¿verdad?, del desarrollo de un proceso determinado. Es decir, si yo quiero monitorear la implementación de una política, un programa, un proyecto en el ámbito público, en el ámbito privado o en el ámbito social, tengo que poder tener una línea de base primero que nada, una línea de base que mucho hemos hablado en la fase presencial, ¿se acuerdan? Si yo no conozco la línea de base, si yo no tengo identificados mis grupos de interés, mis beneficiarios, los datos, digamos, básicos, elementales, va a ser muy difícil que yo después pueda monitorear si se han logrado los resultados, si se han logrado, digamos, los impactos deseados en un proyecto determinado. Por otro lado, el seguimiento consta, ¿verdad?, de sus propias etapas, es decir, el seguimiento tiene un concepto más de acompañamiento, ¿verdad? Para ir de alguna manera dándole soporte a esa implementación de una política pública para el cumplimiento y logro de los resultados. O sea, es más una reflexión participativa de partes, ¿verdad? Donde se incorpora inclusive, ahí es donde alguien decía, hacemos focus group, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder captar la información de los avances de la implementación de la política pública. Y por otro lado está el concepto de evaluación, perdón, en el tema de seguimiento, lo que nos permite un seguimiento, y este es un ejemplo, ¿verdad? Es que podamos ir detectando si hay fallas en el proceso de implementación para que se puedan ir haciendo los ajustes que nos permitan llegar al objetivo final. Y por último, la evaluación pueden ser una evaluación ex post o puede ser una evaluación intermedia o una evaluación final. Por lo general, la evaluación puede tener, ¿verdad?, un objetivo que es un proceso o un producto, ¿verdad?, que puede ser un proceso o un producto parcial o final. ¿Qué quiere decir eso? Que a la mitad, por lo general, los programas de cooperación
tienen una evaluación intermedia, ¿verdad? A veces los programas, cuando yo trabajé, y Guido también trabajó mucho tiempo en los programas de cooperación de la USAID con los gobiernos locales, ellos tenían anualmente, así, se hacía una evaluación de resultados, por supuesto, cada cierre fiscal de la cooperación exigía que uno pueda demostrar con documentación de respaldo, ¿verdad?, el cumplimiento de los indicadores y de los resultados que se pretendían alcanzar. Y en el proceso, digamos que por lo general duraba 2 años o 3 años, proceso de los programas de cooperación, ellos a mitad del periodo hacían una evaluación intermedia para luego hacer una evaluación final. Entonces, cuando hablamos de proceso o producto, estamos hablando de eso, o sea, un espacio, un espacio temporal, una evaluación que se lleva adelante, eh, le llaman intermedias por lo general, ¿verdad? Para poder determinar si es que se están cumpliendo los resultados al mismo tiempo que se están ejecutando los fondos y se están ejecutando las actividades planificadas. O sea, es un sí o sí, ¿verdad? Se tiene que tener una línea de base, se tiene que tener un plan de trabajo, un cronograma de implementación de actividades, una matriz presupuestaria, una matriz de resultados y evidentemente, una matriz de evaluación que nos permita comparar el inicio, el intermedio y el final, ¿verdad? En este proceso, dice, un proceso parte de los hallazgos de monitoreo, del monitoreo que dijimos, o del seguimiento, donde ya se ha establecido una comparación sobre la línea de base que dijimos que sí o sí son necesarias, y los resultados, ¿verdad?, de otros momentos anteriores dentro del proceso de evaluación. Se profundiza sobre los mismos para poder llegar a la formulación de un juicio de valor. La evaluación lo que nos arroja es una posibilidad de emitir un juicio de valor, es decir, no solamente decir logrado o no logrado, sino poder acompañar, digamos, expresiones que nos permitan cualificar el alcance, o sea, si hemos logrado calidad, si hemos no solamente logrado la cantidad de personas capacitadas, sino también poder ver si hay impactos o efectos positivos o negativos a partir del proceso de implementación de las políticas públicas, programas y proyectos. Y el proceso de la evaluación tiene estas fases. Tiene una recogida de datos, tiene una puntuación de las pruebas, es decir, yo recojo datos, pero tengo que tener sí o sí documentación que respalde lo que estoy informando, por decirlo de alguna manera, para poder emitir un juicio de valor y que esto nos permita tomar decisiones que sean de corrección, que sean de mejora o de cancelación de pronto de políticas que no están teniendo el impacto deseado. Entonces, con esta herramienta realmente estamos generando información para la toma de decisiones de diferentes niveles de implementación y diferentes actores que conforman parte de una política pública. Puede ser las autoridades del sector público o mismo las cooperaciones. Puede decir, esto no funciona, entonces tenemos que hacer un corte, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para poder decir, ¿verdad?, por qué es importante una evaluación y por qué es importante que sea transparente, independiente
etcétera. De lo contrario, verdaderamente es, eh, es un esfuerzo y es un costo que a veces es preferible no, no gastar, o sea, no implementar, no ejecutar, si es que no va a servir para un proceso de toma de decisiones. Em, en cuanto a evaluación, acá, por ejemplo, podemos ver cuáles son los tipos de evaluación que se conocen. Normalmente la diagnóstica o procesual, ¿verdad? Que cuando uno enseña, cualquiera de ustedes que seguro son docentes también, cuando uno quiere saber cuál es el nivel, digamos, de conocimiento de los alumnos con los cuales va a trabajar, realiza una evaluación diagnóstica. De la misma manera, cuando hablamos de proyectos de impacto social o de carácter social, hacemos una evaluación diagnóstica para conocer la realidad. Luego se hace la que decíamos, intermedia o procesual, y luego la evaluación final, ¿verdad? Por otro lado, ligado a la parte de educación, tenemos la sumativa formativa. Cuando hacemos una investigación tenemos la cuantitativa y cualitativa. Cuando miramos, digamos, desde el punto de vista digamos, normativo, también podemos hacer una evaluación normativa, criterial o personalizada. Y otras herramientas que son fundamentales en este proceso están la autoevaluación, que es para que cada uno pueda dimensionar, digamos, su conocimiento, su nivel de alcance en cuanto al aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Y ver cómo uno mismo puede desarrollar o tomar decisiones bueno, voy a volver a estudiar o voy a volver a revisar, digamos, la parte conceptual para poder volver a dar un examen más con mayor cualificación, por ejemplo, ¿verdad? O cuando uno va a postular a un cargo de algún tipo, ¿verdad? También es importante hacer una autoevaluación que tiene que ver con la parte de competencias. Generalmente los cargos, sobre todo los cargos del sector público, hoy día están estructurados según competencias o mismos los cargos de consultorías, por ejemplo, ¿verdad? Basado en competencias. Y para cerrar, digamos, el día de hoy y el próximo día vamos a mirar lo que sería el- una estructura, digamos, de proyectos de desarrollo social. ¿Para qué? Para tener una idea, digamos, de cómo formular, seguro que ustedes lo saben hacer sin problema, pero como un valor agregado también a nuestra formación en este tema, darles un poco algunos tips que son fundamentales en un proceso de formulación de proyectos. Y como les decía, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, la evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción, programa, proyecto, que me permite, ¿verdad?, tomar decisiones para poder cumplir, o sea, para poder de alguna manera reforzar las acciones si es que hago una evaluación intermedia o para poder cancelar la implementación de programas y proyectos, por supuesto, de una manera programada también la cancelación, ¿verdad? No así cortar el presupuesto y punto. La evaluación se lleva a cabo a través de procedimientos sistémicos basados principalmente, ¿verdad?, en datos ya existentes, ordenados, estructurados en una línea de base. Se tiene que sí o sí, en relación a esos indicadores, em, a esa línea de base, se tiene que
recolectar datos, analizar los datos, interpretar, generar, digamos, o sea, hacerle hablar a esos datos y para ello tienen que tener relación de indicadores. No podemos poner un nuevo, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, que la deserción escolar eh, se da entre los niños que están cursando el cuarto o el quinto grado y el séptimo grado. Entonces, si voy a analizar ese tema, esa problemática de deserción escolar para poder comparar con una situación luego de una implementación de una política, tengo que tomar ese mismo rango de edad o de grados, ¿verdad? Y esos mismos grupos sociales, no, o puedo tener un grupo de comparación, ¿verdad? Decir, bueno, en esta comunidad no desarrollamos ningún proyecto y en esta comunidad sí desarrollamos un proyecto de manera que yo pueda comparar el comportamiento de ese mismo grupo, de esos grupos sociales con características similares, pero uno sin ninguna política pública y otro con la aplicación e implementación de la política pública. Entonces, lo importante es que los datos sean, digamos, coincidan, no traer otros grupos sin tener, digamos, estructurado el mecanismo, el procedimiento y el diseño de la evaluación que quiero implementar para poder emitir juicios de valor que me permitan tomar decisiones en el proceso a lo largo, ya sea en una evaluación intermedia o una evaluación final. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que este concepto se pueda comprender mejor y se pueda incluso llevar adelante dentro de lo que es la experiencia que ustedes tienen. Sobre todo es muy importante para mí, ¿verdad? Sobre todo porque Sinafocal cumple un rol demasiado importante en todo lo que es el proceso de empleabilidad y fortalecimiento, digamos, de sectores que no pueden acceder a ciertos tipos de formación, ya sea del sector privado o, por ejemplo, dentro mismo del sector público, porque ya, digamos, tienen una edad determinada que no les permite, eh, por ejemplo, estudiar, bueno, a no ser que entren en la parte, digamos, ya de personas adultas, de educación adulta, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy y si quieren comentar eh, sobre los conceptos que vimos, queda abierto para que lo puedan hacer. Empezamos 15 minutos tarde para poder darles tiempo a algunos que se sumen y por otro lado, porque tuvimos que dar una mirada nuevamente al video. Queda abierto micrófono, ¿sí? ¿Qué les pareció el concepto de evaluación, monitoreo y seguimiento? ¿Les sirve, no les sirve para su desempeño diario? Hola, buenas tardes, profe. Hola Juan, ¿cómo estás? Creo que ahora sí ya se me escucha un poco mejor, ¿verdad? Se te escucha bien, perfecto. Estaba escuchando. Bueno, un comentario nada más, ¿verdad? Yo, como comentaban hace rato los compañeros, yo tampoco recuerdo haber participado de una evaluación en sí, de una política pública, ¿verdad? Pero sí me parece importante en el sentido de que siempre hay que hacer una retroalimentación, ¿verdad? Yo recuerdo también que tiempos atrás, en clase también de administración pública, hablaban también de la importancia, ¿verdad? Y de cómo
eso influye, ¿verdad? Para sostener ciertas políticas o del contrario, cambiarlas, ¿verdad? Modificarlas. Recuerdo que hablaban justamente, ponían un ejemplo, ¿verdad? De un país donde encontraron que habían muchos casos de embarazos prematuros, ¿verdad? No sé si usted conocerá el caso, ¿verdad? Y bueno, se planteó una política pública, ¿verdad? De un subsidio a estas jóvenes, digamos, ¿verdad? Y al final lo que pasó fue, ¿verdad? Que venían más bebés, ¿verdad? Sí, O sea que sí, ya me acuerdo de ese caso. se convirtió casi en una industria, ¿verdad? Y tiempo después de implementar la política, justamente se evaluó, se encontró esto, ¿verdad? Y bueno, dejemos sin efecto de inmediato, ¿verdad? Porque era un efecto contrario de lo que se quería hacer, ¿verdad? Sí, así Y es. más como hace rato mencionaste toda esta política de Tecopona y compañía, ¿verdad? Bueno, creo que son políticas, ¿verdad? Que tienen que tener una constante evaluación para saber cómo eso va funcionando, ¿verdad? Y me imagino que así habrá ocurrido justamente con este tema de Fonacida y compañía, ¿verdad? Por eso es que se tomó la decisión, digamos, de darle un poco un enfoque distinto y un cambio de rumbo, ¿verdad? Yo recuerdo también años atrás y muchos que estamos en la edad, ¿verdad? Recordarán los famosos autos MAU que había en Paraguay, ¿verdad? La famosa cédula marrón, ¿verdad? Mm. Y bueno, esta cédula marrón justamente fue como una forma de blanquear tantos vehículos que había en el parque automotor, ¿verdad? Que estaban en forma ilegal, que era una forma de blanquear, ¿verdad? Y para mí personalmente fue positivo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, creo que hoy día ya no existen ese tipo de vehículos, ¿verdad? Pero fue una forma un poco de solucionar una problemática demasiado grande dentro de nuestro país, ¿verdad? Sí, así. Y, y sí, y bueno, y nosotros más todavía Sinofocal como ente rector de la política de formación laboral del país, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar en un proceso constante de evaluación de políticas, ¿verdad? Manera de brindar ese servicio que en verdad la ciudadanía necesita, ¿verdad? Yo recuerdo también que siempre los compañeros que están más en las áreas misionales, ¿verdad? Y también la gente de observatorio, ¿verdad? Habla, por ejemplo, ¿verdad? De las profesiones, digamos, que van desapareciendo y las nuevas que van surgiendo, ¿verdad? El famoso fotógrafo, eso de cumpleaños casi ya no hay más, ¿verdad? Porque ahora todo es cada uno con su teléfono ya es un fotógrafo más, ¿verdad? Y bueno, cosas así, ¿verdad? Que hacen importante esa retroalimentación constante de no solamente la política en sí a nivel nacional, ¿verdad? Sino de todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Para determinar un poco la utilidad, la eficiencia, la eficacia, ¿verdad? Y modificar si es necesario. Entonces, eso, profe, un poco quería aportar de mi parte. Súper valioso lo que decís, me parece muy importante porque diste ejemplos. Sí, yo recuerdo ese ejemplo del caso digamos, del subsidio a las madres jóvenes que tuvieron antes, o sea, que tuvieron siendo menores de edad. Y como vos decís, después, al convertirse eso en una política pública digamos, de ayuda, un subsidio, ¿verdad? De ayuda social, los mismos padres o las personas que estaban, digamos, cercanas, fueron como que las obligaban incluso a tener hijos a sus chicas, a sus niñas, para que ingrese ese subsidio al grupo familiar. Realmente, em, no es que no sea positivo ese subsidio, sino la forma en que se implementó posiblemente fue errónea, ¿verdad? Y con respecto a Tecopona, por ejemplo, es una política pública interesante, pero tiene que ir acompañada de otras medidas, de otras políticas, porque vamos a poner padres
o madres solteras, ¿verdad? Con hijos menores que no pueden trabajar debido a, debido a que tienen niños que cuidar o que tienen que los niños tienen que entrar en la escuela y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tiene que ir acompañado, así tal cual como está establecido, de que si ella recibe un subsidio, que los niños estén en la escuela, que terminen por lo menos el noveno grado, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ir acompañado a un proceso de generación de empleo para esa madre, ¿verdad? Y no necesariamente solamente el subsidio, porque de lo contrario ocurre lo que ocurrió en algunos países latinoamericanos, ¿verdad? Que el subsidio se convirtió en un, no voy a decir negocio porque no estamos tampoco hablando de un subsidio de, no sé, miles de millones, estamos hablando de un dinero muy pequeño, pero que evidentemente se convertía en un ingreso imposible de no querer, ¿verdad? Em, Hay muchos ejemplos interesantes sobre esto, ¿verdad? Pero sí, si es que tenemos como en nuestro país un altísimo índice de desempleo por un lado o de subempleo por otro lado, ¿verdad? Hay que buscar el diseño o diseñar políticas públicas que puedan realmente dar soporte y cambiar esa realidad. De lo contrario, ni siquiera los programas de educación van a tener un impacto positivo, porque sí o sí hay que enfocarse en la familia como núcleo, digamos, de la política pública, ya sea vivienda, empleo, educación, salud, etcétera. Todo lo que es protección social, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, eso de mi parte. ¿Alguien más quiere agregar algo al comentario valioso de Juan Pablo? Guido, ¿estás ahí? Guido, Guido. Hola, Hola. sí, estoy acá, estoy. Sí. Bueno, parece que están todos tímidos, pero bueno, habrán escuchado. Ahora te toca a vos para cerrar la jornada de hoy y dar un poquito las pautas de la última que sería el jueves. Bueno, agradecerles nuevamente la participación, ¿verdad? Sé que es un horario complicado siempre, ¿verdad? Pero celebro que varios se vayan apuntando. Bueno, esto es parte de nuestras charlas complementarias de nuestro curso. El curso en sí ya feneció, o feneció, digo, terminó. Y bueno, nos queda una última charla el próximo jueves. Espero que se puedan sumar más. Va a ser ya como un cierre general de todo, ¿verdad? Donde hablaremos ya más la temática de proyectos sociales y algunas que otras dudas que quieran disipar, ¿verdad? En la última charla. Así que nada, agradecerles una vez más y les esperamos de vuelta el próximo jueves. Voy a compartir nuevamente este video, o sea, la charla de hoy. Esperemos que se puedan apuntar y puedan mirar para enriquecer un poco más el conocimiento de todo lo que es gestión y evaluación de proyectos. Le agradecemos nuevamente a todos. Gracias, Guido. Gracias por esto, por este espacio. Espero realmente que les haya servido el, el video, ¿verdad? Como una herramienta de creación de conocimiento y por otro lado que puedan tomarse su tiempo en algún momento e investigar. Hay tanta información hoy en día en las redes, en internet, información muy buena, por cierto, no solamente informaciones que son, digamos, no sé, refritos de pronto, porque a veces los profesionales em, generan, digamos, ciertos blogs y se va construyendo en función a los blogs ciertos conceptos, etcétera. En este caso, yo les animo a que
exploren todo lo que es la parte académica de Google, ¿verdad? Google tiene muchísimas herramientas académicas buenísimas y videos en YouTube que son de docentes y después están las plataformas como TED, ¿verdad? Que tienen espectaculares conferencias de personas brillantes y otras plataformas. Entonces no se queden solamente con herramientas que de pronto son así muy caseras, ¿verdad? O sea, vean la forma de ampliar conocimientos y de aplicar las herramientas, porque de eso se trata realmente esta capacitación, de que ustedes puedan aplicar las herramientas para mejorar sus actividades, sobre todo su producción de trabajo, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el jueves. Gracias, Guido. Muchas gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe, hasta el jueves. Dale.